Muy buenas noches, estimado doctor Andrés Sigüenza. Nuestro grupo está conformado por Gustavo Alvarado, Cintia Cedeño, Leonardo López y Santiago Quijano. Empezaremos hablando sobre la identificación y elementos del contrato. Dentro de este caso, el vínculo jurídico entre la empresa de tecnología integral S.A. y el señor Juan Pérez, por un valor de 180,000, constituye un juzgamiento jurídico ecuatoriano, es decir, una convención bilateral. Nos basaremos en el Código Civil ecuatoriano y aplicaremos el artículo 1454, que nos indica que el contrato viene siendo un acto entre partes, donde una de las partes se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Analizando los requisitos de validez, encontramos para saber si o no tiene validez, debemos recurrir al artículo 1461 del Código Civil, que nos viene indicando cuáles son estos requisitos esenciales que revisaremos a continuación, que empezamos con la capacidad legal. ¿Qué quiere decir la capacidad legal? Que las partes cuentan con toda la capacidad de ejercicio. En este caso, la empresa comparece mediante su representante legal, que viene siendo válido, mientras que Juan Pérez eh, se representa a sí mismo bajo sus propios derechos como persona natural. Con los antecedentes antes comentados y expuestos, se demuestra que ninguno de las partes tiene incapacidad legal. También contamos con el consentimiento. Se puede decir que las partes tienen voluntades iguales y están libres de vicios al momento de realizar el contrato. Se verifica que no exista obligación, dolo respecto al objeto y que se fije un precio justo de lo que se va a realizar. También contamos con el objeto lícito, que se refiere a que al momento de la adquisición, entrega o instalación integral del sistema de automatización industrial con la tarea de por parte de la empresa de capacitar al personal, porque la prestación es física y jurídicamente posible. También contamos con la causa lícita, que viene siendo el motivo del acto, ya que es netamente válido. Para el contratante recae en la obligación de conseguir tecnología para optimizar la actividad industrial de la empresa, mientras que la empresa debe cumplir con el valor económico fijado. También contamos con la clasificación estructural. Eh, Como nos indica la doctrina en el artículo 1460 del Código Civil, nos explica las categorías que se encuentran dentro del caso de estudio, que vienen siendo elementos esenciales, que nos da a entender que vienen siendo los cuales el acto no produzca efecto alguno. En el caso, en el caso está constituido por el sistema tecnológico industrial a entregar y el precio a recibir, que viene siendo $180,000. También contamos con los elementos naturales. Más o menos hace referencia a todo lo que está incorporado por la ley sin necesidad de estar escrita o expresada dentro del contrato. También contamos con las cláusulas especiales, que viene siendo que se incorpora por voluntad de ambas partes mediante cláusulas especiales. En el caso puntual, encontramos que existe un plazo de 6 meses para la entrega. Se ofrece capacitación gratuita de un mes de duración. Se acuerda el 40% de anticipo y el 60% al finalizar. Y cuenta con una cláusula penal del 10% por incumplimiento del contrato. Eh, Doctor, buenas noches, compañeros. Es importante mencionar que este negocio jurídico tiene una naturaleza mixta porque reúne características de dos contratos diferentes. Por un lado, existe un contrato de compraventa de bienes muebles, ya que la empresa se comprometió a entregar los equipos y componentes que forman parte del sistema industrial. Por otro lado, también encontramos un contrato de arrendamiento para la confección de una obra material, debido a que la empresa no solo debía entregar los equipos, sino también instalarlos, ensamblarlos y dejarlos funcionando correctamente. De acuerdo al al cuarto libro del Código Civil, este contrato puede clasificarse de la siguiente manera. Primero, es un contrato
es un contrato bilateral conforme al artículo 1455 del Código Civil porque ambas partes adquieren obligaciones. La empresa tiene la obligación de suministrar e instalar el sistema, mientras que el cliente debe pagar el precio acordado. También es un contrato oneroso y conmutativo según los artículos 1456 y 1457. Eso significa que ambas partes obtienen un beneficio y además, desde el momento en que celebran el contrato, conocen cuáles serán sus obligaciones y las prestaciones que recibirán a cambio. Finalmente, se trata de un contrato principal de acuerdo al artículo 1458, ya que puede existir por sí solo y no depende de otro contrato para poder producir efectos jurídicos. Respecto a las solemnidades, debemos recordar que como regla general los contratos sobre bienes muebles son consensuales, es decir, pueden perfeccionarse con el simple acuerdo de las partes. Sin embargo, en este caso, las partes decidieron celebrar el contrato por escrito, lo cual les brindó mayor seguridad jurídica y permitió dejar claramente establecidas las condiciones del negocio. Posteriormente, la empresa afirmó que existió un acuerdo verbal para ampliar el alcance del proyecto y aumentar el precio. Sin embargo, esa modificación no tiene validez jurídica porque cambia elementos esenciales del contrato, como el objeto y el precio. Aquí resulta aplicable el principio del paralelismo de las formas, ya que establece que si un contrato fue celebrado por escrito, cualquier modificación importante también debe realizarse por escrito. Además que el artículo 1561 del Código Civil señala que los contratos legalmente celebrados son obligatorios por las partes y pueden modificarse si no, eh, no puede, a ver, y no puede modificarse si no es bajo el mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley. Por esta razón, el supuesto contrato o acuerdo verbal no produce efectos jurídicos. No se puede obligar al cliente a pagar un valor adicional que nunca fue incorporado formalmente al contrato. Esto garantiza el respeto al principio de seguridad jurídica y eh, evita que una de las partes modifique unilateralmente lo que ya se había acordado. Buenas noches, doctor. Compañeros, bueno, vamos a tratar de interpretar el contrato, ¿no? No solamente sería leer todo el cuerpo, o sea, el cuerpo, la lectura de este contrato bilateral, ¿no? También habría que entender qué realmente quisieron las partes en este caso, ¿no? ¿Qué quisieron contratar? Y ahí es donde entra un interrogante importante. ¿Qué era lo que el señor Pérez esperaba recibir? ¿No? La norma es clara, la norma es precisa, ¿no? El 1576, perdón, nos invita, pues, ¿no?, a buscar esa verdadera intención. En este caso, considero que el señor Pérez no solamente quería los equipos tecnológicos, él contrató a la empresa para recibir, pues, ¿no?, un sistema completamente instalado y funcionando, ejecutado por su experiencia técnica, porque él confió en esa empresa, o sea, vio su experiencia. Eh, Así, supuso que él iba a instalar esos aparatos porque tiene una buena reputación. Entonces, ¿qué ocurrió cuando la empresa delegó parte del trabajo a un tercero? Yo creería que ahí se apartó realmente la esencialidad que habían acordado y afectó, pues no, la confianza que existía entre las partes. Porque yo confié en él. Yo le di para que él me instale por su experiencia y se la cede a otra persona que en realidad no sé si en realidad le va a dejar bien, ¿no? Entonces, recordemos que también existe, ¿no? La norma es clara también, es precisa en este sentido, que tiene que haber y ejecutarse o aplicarse la buena fe, que está descrita en el 1562 del Código Civil. Y en cambio el 1578 nos permite valorar cómo las partes cumplieron realmente sus obligaciones. Por eso creo que el incumplimiento no fue solo el retraso de la entrega, sino que la empresa afectó, ¿no?, en esencia del contrato, cediéndole parte del trabajo a un tercero. Y ahí es donde el señor Pérez tenía fundamentos jurídicos para poder darle, o sea, solicitar su terminación. Posterior a eso, la terminación, ¿no? Aquí podríamos
también dar otra interrogante importante. El señor Pérez en realidad incumplió al no pagar, o sea, por dejar de pagar el 60%, que es el saldo que ya habían quedado pactado. Pues por supuesto que no, porque hay que ver, o sea, primero hay que ver quién cumplió en realidad. ¿La empresa cumplió completamente su obligación? No, pues no cumplió. Entonces, si una parte no cumple, el señor Pérez, que la otra parte está obligada, también a, o sea, está obligada a seguir cumpliendo como si nada. Tampoco. ¿Por qué? Porque ahí donde la norma protege el equilibrio entre las partes, que está en el 1568 del Código Civil, ¿no? Y no sería justo obligar al uno a cumplir su obligación mientras el otro no la cumplió todavía. Es como digamos que como que yo le contrate a Cintia que me haga una puerta y le pago y quedamos entre los dos el 50% de entrada y cuando termine en tal plazo el 50% le doy. Termina el plazo, no me resuelve la puerta. Y ella me exige el 50%, por supuesto que no le voy a dar, porque quedamos o sea, quedamos de acuerdo que en realidad le pago el 50% cuando termine el trabajo y no lo hizo. Entonces no tiene ni la base legal ni moral para pedirme el saldo si ni siquiera me ha terminado el trabajo que nosotros pactamos con buena fe. Entonces, si tenía o sea, el señor Pérez tiene una base para suspender, ¿no? Porque no está en mora frente a un incumplimiento previo a la empresa. Ahí también entra un dato importante que es la resolución del contrato. Recuerde que en este caso el señor Pérez notifica una terminación del contrato, que es la resolución del contrato, que está estipulado en el 1505, que también lo usamos en el ejercicio anterior, cuando se solicita la resolución del contrato. Y bueno, en el caso anterior fue por una cláusula penal, pero en este caso pues, fue por incumplimiento, ¿no? Entonces yo entendería que el contrato no, o sea, se rompe no solamente porque alguien decide incumplirlo o salir, sino porque una de las partes incumple y rompe el equilibrio o sea, rompe el equilibrio del acuerdo y de la buena fe también. Gracias. Gracias, Lito. Buenas noches, chicos. Respecto a la solución jurídica en este caso, en base a la normativa civil, en esta parte pues se explica cuál es la decisión o resolución, se puede decir, de un juez, de acuerdo a nuestra ley, ¿no? La resolución del contrato, lo primero que se solicita es que el juez declare terminado el contrato, ¿no? Esto se debería que la empresa fue la que incumplió, pues, ¿no? Porque no entregó el sistema de automatización industrial que prometió, completo, tampoco en el plazo acordado. Entonces, al haber un incumplimiento grave por parte de la empresa, pues el contrato ya no puede seguir vigente, pues no, dando por terminada la relación legal entre las dos partes. Esto de acuerdo con el artículo 1505 de nuestro código. Respecto a las retroactivas, en este caso el contrato termina cuando las dos partes deben devolver lo que recibieron, ¿no? En este caso la empresa tendría que devolver pues el 40% que Juan Pérez pagó como anticipo, ¿no? Y Juan Pérez devolverá también pues, los componentes del sistema que sí le instalaron y pues que todavía se encuentren en su poder, ¿no? Entonces la idea aquí es que ambas partes vuelvan a la situación en la que estaban pues antes del contrato. Respecto a la aplicación del cláusula penal, también como quedó demostrado, pues que la empresa incumplió, ¿no? El contrato, en este caso debe pagar la cláusula penal que ambas partes habían acordado desde el inicio, ¿no? Esta multa pues corresponde al 10% del valor total del contrato, es decir, los $18,000. Y este dinero pues debe ser entregado a Juan Pérez. Esto según el artículo 1551 de nuestro Código Civil. El desechamiento de la demanda de la empresa. Por último, el juez debe rechazar completamente la demanda, ¿no? Pues presentada por la empresa. Esto significa que la empresa pues no puede cobrar el saldo restante, ¿no? Del contrato, ni pedir una indemnización, porque pues por la misma es quien incumplió y primero sus obligaciones, ¿no? Respecto al artículo 1568. En conclusión, este informe pues considera que la empresa fue la única responsable del incumplimiento, ¿no? De este contrato, pues por esta razón se propone que el contrato se dé por terminado, que la empresa pues devuelva el anticipo que recibió, pague la cláusula penal que ya mencionamos y que su demanda sea rechazada, pues ya que no puede exigir el cumplimiento de un contrato que ella misma incumplió, ¿no?
Entonces, eso, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, estimado docente.